En el año de 1848, en una expedición dirigida por el coronel Modesto Méndez, quien iba acompañado de 12 personas, se llevó a cabo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Fue descubierto el parque hoy conocido con el nombre de Tikal, una de las ciudades mayas más grandes y más importantes de dicha civilización. Sin duda, un tesoro para la humanidad. De hecho, en 1979, la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional de Tikal, por su importancia natural o cultural para la herencia común de la humanidad. Pero, ¿en realidad existieron los mayas? Buena pregunta. ¿Cómo entonces podemos explicar que fue una civilización que desapareció repentinamente? Algunos hasta afirman que fueron raptados por extraterrestres. Si los mayas no existieron, podríamos afirmar que estos edificios y pirámides fueron obra de la naturaleza, que son formaciones naturales que se fueron adecuando correctamente con el tiempo y ubicando en sitios estratégicos según las constelaciones de las estrellas. Esta podría ser una explicación válida para la construcción del Parque de Tikal. ¿Fue el Parque de Tikal obra de la naturaleza? Entonces, ¿los mayas nunca existieron? ¿Hemos sido engañados? Es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer nuestra Biblia en la carta que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 20. Romanos 1:20. Ya sabes qué hacer. Ponle pausa a este video, busca el pasaje en tu Biblia y reanuda el video cuando lo tengas listo para que podamos leer nuestra Biblia juntos. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 20 a la cuenta de 3. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es absurdo pensar que los mayas no existieron. Por supuesto que existieron. Hay evidencias arqueológicas de que hubo una gran civilización en el territorio de Guatemala muchos años atrás. Esta gran civilización logró construir impresionantes ciudades y hacer grandes descubrimientos y avances científicos. ¿Cómo podemos saber que en realidad existieron los mayas? Pues al ver lo que construyeron, evidentemente alguien tuvo que haber hecho esas pirámides. No surgieron de la nada, no se formaron naturalmente. Se puede ver claramente la mano del ser humano en esas construcciones. De la misma manera, al ver todo lo que existe, al ver el sol, la luna y las estrellas, las montañas, el mar, los ríos, los bosques, los animales y el ser humano, nos lleva a pensar cómo surgió todo esto. ¿Surgió por casualidad? En realidad fue una explosión lo que causó que todo se colocara perfectamente en su lugar
para que surgiera el universo que hoy conocemos? ¿O algo tuvo que ver para poner todas las cosas en su lugar? Muchas civilizaciones antiguas trataron de explicarse el origen de la vida, y la mayoría de estas civilizaciones concluyó en atribuirle voluntad a ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el sol, la lluvia, la montaña, la cosecha. Fueron imaginando que todas estas cosas tenían voluntad como para dar o quitar según lo que ellos quisieran o pensaran. Por ejemplo, que la lluvia tuviera la voluntad de decidir cuándo enviar agua y cuándo no. Entonces empezaron a pedirle a la lluvia que fuera bueno con ellos y que todos los años regara sus siembras a tiempo con el agua necesaria para que pudieran crecer y pudieran tener abundantes cosechas. Así que oraban y le pedían a la lluvia. Por lo tanto, la lluvia se convirtió en su dios. Y estas civilizaciones antiguas tenían dioses para todo: el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la caza, el dios de la pesca, el dios de la siembra y la cosecha, el dios de la guerra. Cada quien, según sus necesidades, le pedía a su propio dios. Pero una civilización antigua tuvo ideas completamente revolucionarias y diferentes a lo que el mundo en ese entonces había conocido o había interpretado sobre el origen del universo. Estoy hablando de la civilización hebrea. Los hebreos o los israelitas tenían la idea de un Dios único, un solo Dios, que no era ningún elemento de la naturaleza que podamos observar o escuchar, sino que era algo más grande, capaz de crear todo lo que existe. Les estoy hablando del Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, el Dios único que se manifestó y se reveló a los israelitas. El Dios que nos relata la Biblia tiene ciertas características, las cuales son las siguientes. Primero, Dios es espíritu. Dios no es algo material, es decir, algo que podamos percibir con nuestros 5 sentidos. ¿Sabes cuáles son nuestros 5 sentidos? La vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Entonces, Dios es espíritu. A Dios no lo podemos probar, no lo podemos escuchar, no lo podemos oler, ver o tocar. Pues la Biblia nos enseña claramente que Dios es espíritu. Y este espíritu tiene ciertas características impresionantes. Este espíritu es eterno. ¿Sabes qué significa eterno? Eterno significa que no tiene fin, pero también que no tiene inicio. Esta es una idea completamente revolucionaria y mucho más grande de lo que nuestra propia inteligencia puede llegar a entender por completo. Porque no hay nada con lo cual podamos comparar esta característica de Dios. En la naturaleza y en el universo no hay nada eterno. Todo tuvo un inicio y todo tiene un final. Y nosotros pensamos que Dios entonces debe de cumplir con estas características para existir. Primero, que lo podamos ver y lo podamos tocar. Segundo, que tenga un inicio y por lo tanto que tenga un final. Pero no, la Biblia nos cuenta que Dios es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Dios siempre ha existido. No hubo un momento en la historia o en el tiempo en el cual Dios no exista. Dios siempre ha existido. Por lo tanto, la vida de Dios no es una línea recta con un principio y un final, sino más bien podríamos decir que es un círculo perfecto, el cual no tiene principio ni tiene final. Siempre ha existido. Entonces, Dios es espíritu, eterno, pero también es infinito.
Este es otro concepto difícil de entender porque no hay nada en el universo realmente infinito. Algo infinito es tan grande que no se puede medir ni se puede contar. Algo que no tiene límites. Algo tan grande que ocupa todo. No hay un espacio en donde no esté. No hay un lugar a donde no haya llegado. Está en todo lugar. Ocupa todo porque no tiene límites que le digan hasta aquí puedes llegar y después de esto ya no. Dios es infinito porque es tan grande que lo ocupa todo. No tiene límites. Nadie lo puede medir porque no tiene un límite que diga aquí comienza Dios y aquí termina Dios. De aquí para acá es Dios. Después ya no. Dios no tiene límites. Es infinito. Nada en el universo es realmente infinito. Si bien podemos decir que el universo mismo es infinito, porque hasta el día de hoy no hemos encontrado límites al universo. No hemos conocido dónde comienza y dónde termina el universo. No se puede medir hasta ahora porque no le hemos encontrado límites. Pero seguramente el universo tiene límites. Los granos de arena, aunque son muchos, son demasiados. Claro que tienen límites. Conocemos dónde empieza el mar y dónde termina. Dios mismo le puso límites al mar. Dios mismo conoce cada una de las estrellas y las llama por su propio nombre. Tienen un número específico. Y aunque no hemos llegado a conocer el número de estrellas que existen en el universo, hay un número específico de estrellas. Es demasiado grande para nosotros, pero tiene un límite, ocupa un espacio. Pero Dios no tiene límites. Dios es infinito y Dios también es inmutable. ¿Esto qué quiere decir? Inmutable significa nunca cambia o no cambia. Dios entonces, a diferencia de todo lo que existe en el universo, nunca cambia. Dios no envejece ni rejuvenece. Dios no se hace más grande con el tiempo ni se hace más pequeño con el tiempo. Dios no se hace más inteligente o menos inteligente según pase el tiempo. Dios siempre ha sido tan poderoso como es. No puede ser más poderoso porque es todopoderoso. Y no va a dejar de ser poderoso porque no cambia. Dios es tan sabio como puede ser. Lo sabe todo y lo conoce todo. Siempre ha sido así y nunca va a dejar de serlo porque no cambia. Su amor es tan grande que no tiene límites. Su amor no crece con el tiempo porque ya es perfecto. Pero tampoco su amor se hace más pequeño ni decae con el tiempo porque no cambia, es inmutable. Así que esta idea de Dios es completamente única y revolucionaria. A nadie más se le pudo haber ocurrido la idea de un Dios que tiene características completamente diferentes de todo lo que existe. Es un espíritu infinito, eterno e inmutable. La única forma de que el ser humano haya podido obtener una idea de un Dios así es que Dios mismo se la haya revelado. Y eso fue lo que sucedió. En lo que leímos en Romanos, Pablo escribe y dice: todas las cosas invisibles de Dios se pueden ver claramente por medio de lo que Él creó. Cuando nosotros vemos la inmensidad y lo maravilloso que es la creación de Dios, cuando vemos una montaña hermosa, cuando vemos cómo crecen las flores o los árboles, cuando en el curso de ciencias estudiamos la naturaleza, nos podemos maravillar y dar cuenta qué grande es quien creó todo esto.
Cuando vemos aún las cosas más pequeñas como una hormiga o un pequeño insecto que camina de una forma impresionante y que perfectamente se mueve y cumple una tarea, podemos darnos cuenta que existe un Dios grande, que la misma naturaleza nos cuenta y nos señala a un creador impresionante. Si el universo es impresionante, el creador debe ser aún más impresionante que lo que él creó. En su palabra podemos conocer quién es Dios. Aquí Dios nos ha mostrado cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas espera de nosotros. Si Dios nos creó para tener una relación con Él y nuestro propósito es glorificarlo, tenemos que conocerlo. Debes de leer su palabra. En su palabra vamos a conocerlo cada día más. El Dios creador del universo. Ese Dios impresionante, infinito, eterno e inmutable. Quiere tener una relación especial con nosotros. Y se ha revelado en su palabra para que lo conozcamos cada día más, para que podamos agradarlo y podamos cumplir el propósito por el cual Él nos creó, y así poder disfrutar de la vida que Él preparó para nosotros. Chicos, que ese sea nuestro deseo, conocer a Dios todos los días cada vez más, leyendo su palabra y hablando con Él por medio de la oración. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Y quizás tú te preguntarás: hey profe, usted prometió que si el video llegaba a 30 likes nos iba a contar por qué se cortó el pelo. Y claro chicos, lo tengo muy presente, así que aquí te dejo el video donde cuento la historia de por qué me corté el pelo. Te quiero mucho.